¿Qué es lo que más anhela Dios? ¿Qué es lo que más anhela Dios? Es lo que vamos a considerar ahora en esta serie que estamos considerando acerca de el amor de Dios. Ya hemos visto qué es lo más importante en la vida. De acuerdo con la Sagrada Escritura, lo más importante en la vida es el amor. Ya vimos también qué es lo que más le interesa a Dios y descubrimos que lo que más le interesa a Dios es la salvación de los que no lo conocen, que es lo que se llama en la Biblia evangelismo. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Y vimos durante dos domingos que lo que más le agrada a Dios es el compañerismo de sus hijos, que es lo que la Biblia llama comunión. Y ahora vamos a ver qué es lo que más anhela Dios. Fíjense, una cosa es el interés, otra cosa es el agrado y otra cosa es el anhelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más anhela a Dios? Y vamos a descubrir el día de hoy que lo que más anhela a Dios es que crezcamos juntos, nuestro crecimiento espiritual. Miren, los intereses de Dios, lo que agrada a Dios, lo que anhela a Dios es muy parecido a lo que anhelan los padres por sus hijos. Todos los padres anhelan que sus hijos crezcan, que sus hijos se desarrollen, que sus hijos se valgan por sí mismos, ¿sí? Lo que más anhela Dios es que crezcamos en Cristo, porque el plan de Dios desde el principio de la creación es que seamos transformados a la imagen de Cristo, a su carácter. Ser como Cristo implica pensar como Cristo, sentir como Cristo y actuar como Cristo, porque lo que hacemos está determinado por lo que sentimos y lo que sentimos está determinado por lo que pensamos, ¿sí? Cuando hacemos algo, lo hacemos por algo que sentimos. Si sentimos ira, reaccionamos violentamente. ¿Y por qué sentimos ira? Porque nuestra mente está llena de pensamientos de enojo y de ira. Entonces, todo comienza con lo que pensamos, todo inicia con nuestros pensamientos. Pero si pensamos como Jesús, sentiremos como Jesús y nos comportaremos como Jesús. Cuando insultaban a Jesús, él no contestaba con un insulto, sino él contestaba con amor y encomendaba su causa al que juzga rectamente. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Jesús estaban llenos de la palabra de Dios. Si lo que más agrada a Dios es que crezcamos espiritualmente, ¿cómo crecemos espiritualmente? Pues bueno, el crecimiento espiritual solamente se puede lograr mediante las relaciones y es lo que la Biblia llama discipulado. Desarrollar una relación lleva más trabajo que comenzarla. A veces creemos que discipulado es darle una enseñanza bíblica a alguien. Bueno, eso es una enseñanza, eso es una instrucción, pero el discipulado empieza cuando empezamos a tener una relación. De allí la importancia del discipulado personal de uno a uno, porque enseñas la palabra de Dios, pero luego comenta uno, presenta uno necesidades de oración y se empieza a desarrollar una amistad, una relación, y eso es lo que el discipulado implica. Implica la palabra de Dios, pero en el contexto de las relaciones humanas, de las relaciones personales. Es como el noviazgo y el matrimonio. En el noviazgo la relación es superficial. En el matrimonio tenemos que esforzarnos mucho para que la relación florezca. En el noviazgo, pues hay un problema, un desacuerdo, pues se corta y ya, no pasa nada. Pero en el matrimonio requiere de muchísimo esfuerzo porque no se puede uno estar casando y divorciando a cada rato, que es lo que muchos hacen. Pero para que un matrimonio pues triunfe, para que un matrimonio florezca, se requiere muchísimo esfuerzo. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo.
Algunos solo quieren tener un noviazgo superficial con la iglesia. Mientras estén contentos y todo va bien, se quedan. Pero tantito algo, pues no les gusta y se cambian a otra iglesia y van de una iglesia a otra, como alguien una vez dijo. Si estás buscando la iglesia perfecta y la encuentras, no vayas, la vas a echar a perder. ¿Por qué? Porque no hay iglesia perfecta, no existe. A la primera señal de conflicto o de confrontación o de un verdadero compromiso, se van. Sus relaciones son superficiales y su vida espiritual poco profunda, nunca crecen. Tienen raíces superficiales para poder arrancarlas ante el primer problema. Pero las plantas con raíces superficiales se secan pronto, vuelan con el viento de la adversidad y se marchitan cuando aumenta el calor. Es algo que hemos hecho aquí en la casa cuando pues reuníamos a la gente aquí. Ahora pues no se ha podido por lo de la pandemia, pero es que les instábamos, los animábamos a hacer un compromiso con Dios de que lo que hacíamos aquí en la casa, ellos lo hicieran también en su casa con sus hijos o con sus vecinos y con sus familiares. Hace muchos años, como unos 10 años, vino un hombre que se cambió a vivir por esta zona y vino a verme, me dijo, hermano, me enteré que usted está haciendo reuniones en su casa y pues yo lo estimo mucho, ya hablé con mi esposa, con mis hijos y nos queremos venir todos a reunir con ustedes aquí. Le dije, excelente, le dije, me da muchísimo gusto, son bienvenidos, pero quiero que sepas que van a estar aquí un año, a lo más año y medio, máximo 2 años, para que aprendan cómo hacer la iglesia en la casa y luego ustedes hacer lo mismo en su casa. Y me dijo, no, 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 nosotros nada más estamos buscando un lugar a donde ir los domingos, recibir, alimentarnos espiritualmente y hasta ahí, porque eso de ya nosotros involucrarnos en enseñar la Biblia y hacer reuniones en la casa, no, 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 yo quiero estar en paz en mi casa, yo lo único que quiero es un lugar a donde ir y recibir y hasta ahí. Y le dije, pues mira, aquí, por aquí cerca está Amistad Cristiana, está el Grupo Conquista, está Vida Abundante. Y le empecé a mencionar de un montón de iglesias que hay acá, que, que hay y que pueden ir y que pues se juntan 500 y se juntan 1000. Le dije, si tú quieres, allí puedes ir allí. Y se fue pues molesto porque pues lo que él dijo es que yo no lo había recibido y no es que yo no lo hubiera recibido, sino que le hice claridad que la iglesia no es un lugar de entretenimiento, la iglesia es un lugar donde somos enseñados a que así como hacen con nosotros, nosotros tenemos que hacer con ellos. Eso fue hace como 10 años. Hasta donde sé, el día de hoy, esa familia ha recorrido como 6 o 7 iglesias por esta área y hoy en día ni se congregan ni hacen nada porque a donde van siempre van a encontrar algún conflicto y siempre va a haber una razón para abandonar la iglesia. Siempre van a haber muchas razones para divorciarse, siempre van a haber muchas razones para renunciar. Pero eso significa que no queremos crecer espiritualmente. Cuando tú no enfrentas un conflicto, un problema, lo único que tú estás es actuando como un niño, no quieres madurar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Huyes y hay quienes se la pasan huyendo toda su vida en cualquier relación. El crecimiento espiritual tiene que ver con enfrentar las dificultades. Las relaciones profundas y duraderas llevan trabajo y requieren tres cosas. Requieren paciencia, requieren integridad y requieren perdón. Y esas tres cosas vamos a ver el día de hoy. Paciencia, integridad y perdón. Crecer juntos requiere paciencia y siempre
enfoquemos la enseñanza bíblica con la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los que vivimos bajo el mismo techo. Primera de Corintios 13, del 4 al 5 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La Nueva Versión Internacional lo traduce así, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. De aquí vamos a sacar estas tres cosas que se requieren para crecer espiritualmente juntos. La primera es paciencia. La palabra paciencia en griego significa largo sufrimiento, lo que implica un amor que soporta muchas cosas durante un largo tiempo y permanece firme, que nunca se da por vencido, como el amor de los padres y principalmente el amor de la madre, porque algo que yo me he dado cuenta y que es muy triste, en la penitenciaría de Santa Marta, ahí ya están los que ya tienen pues sentencias de 20, 30, 40 años. Y si tú vas a un reclusorio, tú ves filas enormes, ves filas interminables de hombres, mujeres, niños que están yendo a ver a sus internos que están presos ahí. Pero ya cuando los mandan a la PENI, ya van a estar ahí los próximos 15, 20 años. Y es muy triste ver que las filas en la penitenciaria son muy cortas, o sea, no es mucha gente, y el 90%, 9 de cada 10 personas en la fila son mujeres, y muchas de ellas ya con canas, porque son las únicas que terminan yendo a ver a sus hijos, porque el amor de una madre no se da por vencido jamás. Por eso es que Jesús nos dijo que nosotros tenemos que amarlo a él como una madre ama a su hijo, porque él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y dijo sus discípulos, tú y yo tenemos que ser la madre de Cristo, no en el sentido de una mamá biológica, sino en el sentido del amor, que tenemos que amar a Cristo, así como una madre ama a sus hijos hasta el final, que no se da por vencido, no se da pues, no se da pues por vencida jamás. Y ese es el tipo de amor que nosotros tenemos, que requerimos para crecer espiritualmente, porque requiere paciencia. El secreto de crecer juntos del discipulado es permanecer juntos, no importa lo que pase, no importa lo que viene. Van a haber siempre muchas razones, repito, siempre van a haber muchas razones y a veces válidas para divorciarse, para irse de la casa, para cambiar de una iglesia para otra. Jaime a menudo decía, yo podría escribir un libro que se llame 100 razones por las que los cristianos, principalmente los líderes, me volvieron ateo, ¿no? Porque a veces los líderes espirituales son los más tramposos, los más engañosos, los que más daño nos hacen, los que más se llama defraudan, ¿no? Y uno puede desilusionarse, desanimarse y entonces irse, pero irse simplemente es una señal de que eres un niño, de que no estás dispuesto a crecer. Permanecer juntos implica soportar los caprichos e idiosincrasias. Todos somos un poco caprichosos, pero eso nos hace únicos. Todos, sin excepción, tenemos caprichos. Dios intencionalmente nos permite estar con personas diferentes a nosotros para que aprendamos la lección más importante de la vida, que es aprender a amar, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una elección. Todos somos diferentes. Qué aburrido sería si todos fuéramos iguales. Nunca aprenderíamos nada. No habría sorpresas, ni variedad, ni sabor en la vida, ni nunca necesitaríamos paciencia. Cuando yo les invito hamburguesas a mis hijos,
es un show porque a uno no le gusta la mayonesa, al otro no le gusta la mostaza, al otro no le gusta el queso, al otro no, y para mí lo más fácil es te lo comes así porque ya y me vale, y ya. No, no, pero tenemos que ser pacientes los unos con los otros porque todos tenemos diferente carácter y personalidad. Si vamos a crecer espiritualmente y ser semejantes a Cristo, esto es algo que necesitaremos para alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. ¿Hemos pensado alguna vez que quizás es por eso que Dios ha puesto a personas poco amables o difíciles en nuestra vida? A veces decimos, pero ¿por qué me diste estos hijos así? ¿O por qué me diste este pariente? O hay esposas que dicen, ¿por qué me diste este esposo así? O hay esposos que dicen, ¿por qué me diste esta esposa así? Y hasta lo han comparado con una cruz, ¿no? Esta esposa que tengo es mi cruz, o este hijo que tengo es mi cruz, o esta suegra que tengo es mi cruz, o este vecino o esta vecina, o este patrón en la empresa, o este empleado en en el trabajo, o este compañero de trabajo que me grita, que me exige, etcétera, ¿no? O sea, ¿te has puesto a pensar que Dios lo ha permitido así a propósito para que podamos crecer? Esto lo ha hecho Dios para enseñarnos paciencia. La paciencia es una de las virtudes más importantes que hay en la Biblia. Dios es paciente porque Él es amor y el amor es paciente. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La Nueva Versión Internacional lo traduce así, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Qué impresionante. En otras palabras, si tenemos cordura, esto es buen juicio, no perderemos la compostura por pequeñeces. No nos enojaremos con facilidad porque habremos adquirido paciencia. Yo en los 36 años, ya casi que tengo visitando las cárceles, he comprobado hasta la saciedad que yo creo que un 80% no estarían presos si tan solo hubieran tenido paciencia, si no se hubieran alterado, si no hubieran perdido la compostura por pequeñeces. Hay una película fantástica que cuando la suba se las voy a enviar, que se llama Crimen y Castigo, de uno que se desespera y se desespera y comete una tontería y al otro día el problema que tenía se le resuelve si se hubiera esperado un día más, ¿no? Aquí en el tráfico, en el DF, yo pasaba cuando iba a todas las cárceles, espero hacerlo otra vez cuando ya se abran, 21 horas a la semana en el tráfico. ¿Se imaginan si cada vez que me recuerdan a mi mamá, yo me bajo del auto y me peleo con todo el que me lamenta, ¿no? Porque pues viene uno y se te cierra. No te queda de otra más que te le cierres al otro, ¿no? Y al que te le cierras, te rementotea la mamá como quiere, ¿no? Yo podría decir, ay, me mentó la madre y ahorita me las va a pagar, pero ni siquiera sabe quién soy, ni siquiera conoce a mi mamá. Entonces, lo que he hecho en vez de alterarme, pues me pongo a orar por mi mamá y me la recuerdan en el tráfico todos los días, varias veces al día. Y hay muchos, con una mentada pueden llegar hasta matar a otro por algo tan absurdo. Hay quienes porque les dicen gallina o porque les dicen alguna grosería o algún insulto, lo lamentan por el resto de su vida. Porque alguien que se altera por un insulto, alguien que se enoja con facilidad, no tiene nada de paciencia. El apodo de Jaime en Lecumberri era Fosforito. ¿Por qué? Porque se prendía así, cualquier cosa que le decían chaparro, enano, colombiano, cualquier cosa, se enfurecía. La gente que se enfurece rápida y fácilmente es porque carece de paciencia. Y yo creo que, bueno,
cuando nos damos cuenta de eso y cuando descubrimos que Jesús dijo que el que se enoja contra su prójimo es un asesino, yo cuando abrí los ojos a eso dije, pues yo vivo en una casa de sicarios y yo soy el jefe de todos los pues sicarios, porque aquí en la casa todos nos enojamos todo el tiempo los unos contra los otros. Precisamente esta enseñanza es para ayudarnos a que cada vez nos enojemos menos, porque el enojo fácil es muestra de que nos falta paciencia. Y no es la edad la que nos da la paciencia. A veces, mientras más grandes somos, más impacientes somos. Es el crecimiento espiritual y eso lo vamos a ver hoy, cómo adquirir, cómo crecer. La paciencia es la marca de la sabiduría. Eclesiastés 7:8 dice, vale más la paciencia que la arrogancia. La paciencia nos mantiene humildes y las personas nos enseñan paciencia. Una persona que se da por vencida a la primer señal de dificultad no tiene paciencia y eso significa que tiene muy poco o nada de amor en su corazón, porque el amor es paciente, el amor es una decisión, es una elección. Hemos elegido los que estamos casados permanecer juntos. Y aun cuando muchas veces tiene uno ganas de salir huyendo, uno tiene que recordar esto. Si yo tengo el amor de Dios en mí, pues voy a aguantar un día más, voy a soportar un día más, voy a ser un día más, voy a ponerlo en las manos de Dios. Las tres cosas vienen juntas: la paciencia, la sinceridad y el perdón. Ahorita vamos a ver cómo los debemos combinar, porque si yo adquiero paciencia, yo influyo sobre aquel que me hace que se me pierda la paciencia, porque a veces uno dice, no, pues es que yo soy tranquilo, pero tantito me buscan y me encuentran, ¿no? Hay quienes hasta han dicho, yo soy como una granada, ¿no? Me buscan y estallo, pero después me calmo, sí, como una granada. Estalla y después hay calma y silencio, pero destrucción a su alrededor. Y no debe ser así. Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso empieza en la casa y se va hacia la familia, los vecinos, los hermanos de la iglesia. Si vamos a tener amor, que es lo que Dios quiere que tengamos y necesitamos, si queremos una familia e iglesia fuertes, tenemos que aprender a ser pacientes los unos con los otros. El amor no siempre es fácil, ni siempre es divertido. El amor debe decir la verdad y para eso se necesita valor. Este es el segundo punto, la sinceridad, ¿sí? ¿Alguien te está haciendo que tu paciencia se pierda? ¿Alguien en tu casa hace que estalles, que explotes? Bueno, lo primero que tienes que hacer es soportar, aguantar, llevar ante Cristo eso que te molesta de la otra persona, sabiendo que tú también tienes cosas que son molestas para el otro. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es la sinceridad. Si alguien está haciendo algo que no te gusta, o está haciendo algo que te molesta, o está haciendo algo que hace que pierdas la paciencia, o simplemente está haciendo algo que no está bien, aunque no te haga perder la paciencia o algo, necesitas entonces aplicar el segundo ingrediente, que es la sinceridad. El amor debe decir la verdad y para eso se necesita hablar, porque luego uno se molesta, pero no le dice a la otra persona qué es lo que le molesta. Y a veces cuando se lo dice, en vez de mejorar las cosas se empeoran. Y entonces uno ya no dice nada, porque no, si le digo, se empeora todo. Pues bueno, tenemos que aprender a decir la verdad y vamos a aprender de la Biblia cómo. A veces el amor necesita confrontación. Significa tener suficiente interés y valentía
para confrontar a la persona con amor, no con ira, sino con amor. A veces en la casa nos lastimamos el uno al otro, nos decimos nuestras cosas, empeoramos todo y no mejora nada. Y cuando otro incidente ocurre, cuando otro episodio pasa, en vez de arreglar las cosas, nos aislamos, nos retraímos y la familia a veces termina siendo como un velorio. Nadie habla con nadie, cada quien anda en sus cosas. O sea, ya nadie se mete con nadie y ya nadie quiere convivir con él porque tantito conviven y empiezan las broncas y los pleitos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos en armonía y eso lo vamos a ir viendo. Primera de Corintios 13:6 dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Si alguien en casa hace algo que te molesta, eso es una injusticia. Tienes que aguantarlo, pero no lo vas a aguantar para siempre. Tienes que confrontarlo. Oye, ¿sabes qué? No me gusta que hagas eso y quisiera que lo dejes de hacer, pero repito, cuando lo haces, como no lo hacemos como se debe hacer, como la Biblia manda, entonces empeoramos las cosas. Ya llega a un punto en que ya no hay ninguna relación en casa. Muchos matrimonios llegan a ese grado, cada quien duerme en su cuarto, cada quien hace sus cosas, cada quien anda en sus rollos, nomás se hablan para lo más mínimo, pero ya no hay ningún afecto, ya no hay ninguna relación, ya no hay absolutamente nada. A veces entre los hermanos eso pasa, o entre los hijos y entre los amigos, y ya cada quien dice, pues cada quien con su rollo. A mí no me toca, eso no es mi asunto. Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Fíjate cómo dice aquí que la verdad es algo que se debe seguir. Esta es una de las claves más importantes para edificar una comunidad en la familia y en la iglesia. Aprender a vivir la verdad con amor. Esto no es una tarea fácil. A veces es muy, pero muy doloroso. Sin embargo, puede salvar la vida de alguien. Y esta es la razón por la cual la iglesia en casa es muy importante. Para la mayoría de los cristianos y de las familias, toda su relación con los demás son un solo servicio cada domingo y eso es un nivel muy superficial. Es más, algunas familias ya no comen juntos, cada quien come por su lado, cada quien hace su rollo, porque luego la hora, la hora de comer se vuelve una batalla campal. Y hay quienes a mí me han dicho, no, yo ya no confraternizo ni hago amistad con ningún cristiano porque me han quedado mal varios hermanos por esto y el otro, pero todo eso lo podemos evitar, todo eso lo podemos mejorar si aprendemos a hacer lo que vamos a ver el día de hoy. Conocer las necesidades de unos pocos, orar los unos por los otros, preocuparnos los unos por los otros, aprender los unos de los otros, eso va más allá de lo superficial. Cuando nos empezamos a ayudar y empezamos con cosas prácticas. Este viernes, yo tengo los viernes pues reunión con mis hijos y vimos acerca del servicio los unos a los otros. Entonces les dije, bueno, a partir de hoy, pues cada quien escoja si va a lavar los baños o a barrer un día a la semana, simplemente porque lo quiere hacer, no porque le van a dar un pago, porque pues Blanquis les paga a los gemelos para que hagan nuestro cuarto y para que o sea, les pagan, ¿no? En vez de pues pagarle a otros, pues se les paga a ellos. Pero hacer las cosas nada más porque sí, sin el interés de nada o sin la amenaza de nada. Y todos, pues ya acordamos que el día lunes va a lavar los trastes todo el día Abraham, el martes
Santi, los miércoles yo, los jueves Aleph y los viernes Yerick, porque estamos ayudando a su mamá, que es la que lleva toda la carga encima. Y eso ya requiere de un compromiso, requiere de una acción. Esto que vamos a ver ahorita requiere de acciones prácticas. Debemos reconocer que si vamos a hablar la verdad para beneficiar la vida de otros, entonces necesitamos conocernos más profundamente, forjar confianza y darnos permiso para que hablemos la verdad unos a los otros. No hay confianza sin verdad y no hay verdad sin integridad, sin sinceridad. Por ejemplo, vemos a un miembro de la familia o de la iglesia en casa que se está desviando del camino de Dios, que está haciendo cosas indebidas, que está haciendo algo que lo daña, ya no se quiere congregar, vemos que no está leyendo la Biblia, que no está, vemos que está haciendo algo que no debe hacer. ¿Cómo lo confrontamos con la verdad en amor? ¿Cómo decirle cosas fuertes a alguien cuando no quiere oírlas? Pero debe ir a hacerlo con un comportamiento que muestre amor. ¿Cómo decirle yo a alguien en casa o en la iglesia que hace algo que hace que yo pierda mi paciencia y ya no, y quiero que lo deje de hacer? Y cada vez que se lo he dicho se han empeorado las cosas. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Y los resultados son maravillosos cuando seguimos el ejemplo de Cristo. Esto es muy importante, porque hacer esto o no hacerlo puede desarrollar o destruir la vitalidad y la salud de la familia o de la iglesia en casa. Si no hacemos nada, además de que la persona se seguirá haciendo daño y sufrirá las consecuencias de sus malas decisiones, estaremos siendo partícipes de su pecado, estaremos siendo cómplices porque no estamos haciendo nada. Pero si los confrontamos sin amor, empeoramos las cosas y dañamos más la relación. Entonces, para decir la verdad en amor a alguien que te causa dificultad, a alguien que te daña a ti o a alguien que se está haciendo daño a sí mismo, lo primero que tienes que hacer es revisa tus motivos. Debemos tener una motivación pura. ¿Por qué deseo hablarle a esa persona de ese asunto? ¿Por qué quiero confrontar a esa persona con la verdad? Honestamente, hay un montón de motivaciones malas y de razones malas para confrontar a una persona. Tal vez solo estamos celosos o irritados o frustrados o molestos o enojados con esa persona. Estas no son razones legítimas para confrontar a alguien, porque a veces el lamento uno dice, ojalá y se muriera, ¿no? Después le pide uno perdón a Dios, pero hay algo aquí que está mal, porque entonces tú no quieres que esa persona deje de hacer lo que te molesta porque tienes interés en esa persona, sino porque ya tú estás hastiado y estás harto. Esa no es una motivación correcta. Por eso es que si lo has hecho, no ha funcionado. Entonces, revisa tus motivos. Algunos quieren confrontar a otros solo por venganza o señalar el error en esa persona solo para sentirse espiritualmente superior. Una motivación muy común, aunque quizá no lo reconozcamos, es que a menudo criticamos la debilidad que vemos en otra persona y que nosotros también tenemos y odiamos. Cuando estamos conscientes de nuestras debilidades y no nos gustan, tampoco nos gustará verlas en otras personas. No nos gusta tenerlas, pero tampoco nos gusta verlas en otros. Así que, si tenemos la tendencia a ser chismosos, vamos a detectar a los chismosos. Si tenemos la tendencia a ser orgullosos, detectaremos el ego en un segundo. Si tenemos la tendencia a ser haraganes, notaremos la haraganería en otros. Con frecuencia, tendemos a criticar a otros por las mismas cosas que no nos gustan de nosotros. Por eso Jesús habla de esto en Mateo 7, del 3 al 5.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús dice que nos cuidemos de querer quitar una astilla del ojo de otro si nosotros tenemos un poste de teléfono de luz de esos grandísimos, ¿no? En nuestro ojo. Antes de confrontar a alguien en amor, asegurémonos de no estar haciendo eso mismo. Comencemos con la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta para hablar la verdad en amor y beneficiar al otro? La motivación es ayudar a la persona, no herirla, ¿sí? Esa es la única motivación legítima, ayudarla, no hacerle daño, ni herirla, ni avergonzarla. Si alguien en mi casa o alguien entre los hermanos o alguien pues cerca dice cosas que me ofenden, ¿sí? ¿Saben qué? Al tú ofender a otro, tú te estás haciendo daño, porque tú estás sembrando algo que después vas a cosechar. Entonces, esa persona se está haciendo daño, esa persona está pecando y va a tener que dar cuentas a Dios y va a recibir el castigo, no de Dios, sino de su pecado. Entonces, yo tengo que ver, antes de ver lo que me están haciendo a mí, tengo que ver lo que se está haciendo esa persona. Eso nos lo enseñó Jesús. Ahorita lo vamos a ver. La razón para hablar la verdad en amor y confrontar con amor es ayudar a esa persona a crecer para ser más semejante a Jesucristo. Y esa es la única manera en que crecemos. Crecemos cuando encaramos la verdad y a veces esa verdad tiene que venir de otra persona, sobre todo de alguien que está cerca. Entonces, por eso nos necesitamos unos a otros, porque no podemos llegar a hacer todo lo que Dios quiere que seamos sin otras personas en nuestra vida. Eso es imposible. En las religiones del mundo, para ser una persona santa, tienen que aislarse en un monasterio, convento o la cima de una montaña. Dios dice que no es así. Jesús es nuestro modelo para seguir. La persona más santa que ha existido ha sido Jesús y él convivió todo el tiempo con la gente. La persona más santa es la que se involucra en relaciones personales e íntimas con otros, porque lo más importante en la vida es aprender a amar y solo aprendemos a amar cuando nos relacionamos. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La Nueva Versión Internacional dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Si te insulta alguien en la calle que no conoces, pues hasta lo puedes pasar por alto. Pero si es alguien a quien tú amas, pues quien más amas es quien más dolor te puede provocar. Estoy haciendo esto por una razón correcta. Tengo que revisar mis motivos, ¿sí? Entonces, revisamos nuestros motivos. Segunda cosa que tienes que hacer, planea tu presentación. Ok, ya le vas a decir otra vez, ¿sabes qué? Ya estoy harto de que cada vez que tú haces eso, yo exploto. Entonces tú se lo vas a decir no porque tú explotas, sino porque no está bien que lo haga, porque se está haciendo daño, porque quieres ayudar a esa persona. Ok. Segunda cosa que tienes que hacer es planéalo. No se lo digas luego, ni cuando lo hace. Planea tu presentación. ¿Cómo la planeamos? Lo primero que tienes que hacer es planear cuándo vas a hablar. Tienes que planear el cuándo. Proverbios 25:11 dice, como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Las palabras correctas en un mal momento no sirven. Eso no funciona, empeora las cosas. Entonces, revisa tus motivos, planea tu presentación, planea cuándo vas a hablar y planea qué vas a decir. Piénsalo antes, escríbelo, planéalo, porque luego uno dice cada tontería que no quiso decir, ¿sí?
Proverbios 25:12 dice, como anillo o collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. Debes planear también cómo lo vas a decir. Proverbios 12:18 dice, el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Entonces, revisas tus motivos, planeas tu presentación, planeas cuándo hablar, qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Todo consiste en la manera en que decimos las cosas. Si lo decimos sin pensar, vamos a herir. Nunca se es persuasivo siendo agresivo. Atraemos más abejas con miel que con vinagre. Por eso debemos pensar cómo vamos, cuándo y qué vamos a decir. Entonces, tendremos el potencial de curar, y si la persona se cura, pues va a dejar de hacer eso que tanto me molesta a mí, y si no es algo que me molesta, pues simplemente va a dejar esa conducta o ese camino equivocado por el cual va, por el cual estoy viendo que va, ¿sí? Entonces tendremos el potencial de curar. Entonces, vamos ahora a la tercer cosa, orar. Ok, ya revisaste tus motivos, ya hiciste el plan, dices, pues voy a hablar cuando esté solo, cuando esté sola, o le voy a invitar un helado o que se llama café, y entonces toca orar, ¿sí? Orar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, gracia, valor y las palabras correctas para hablarle a esa persona, y orar porque Dios ablande el corazón de esa persona con la cual vamos a hablar, que intervenga Dios. A mí me impresiona mucho la reina Esther. La reina Esther era judía. Los judíos tienen rasgos muy particulares y en Medio Oriente es imposible no saber quién es de raza judía. Para nosotros todos los de ojos rasgados son chinos o coreanos, no sabemos, pero en Asia distinguen a los chinos de los coreanos y de los japoneses por los rasgos. En Medio Oriente distinguen a los judíos inmediatamente. Y de pronto el rey, su esposo, firma un decreto para exterminar a los judíos. Esther pudo haber ido con él y decirle, oye, eres un idiota, eres un tonto, ¿cómo se te ocurre que estás firmando esa cosa y me van a matar también a mí? Porque yo soy judía. Pero ¿qué es lo que hizo ella? Lo planeó, hizo un banquete, tardó 3 días, pidió oración. O sea, más bien ella estaba pensando en el daño que se iba a hacer él porque estaba atentando contra el pueblo de Dios. Entonces, cuando llegue el momento de hablar, ya oraste, esto te va a tomar 1 semana o tal vez 2. Dilo con mucho tacto. Proverbios 16:21 dice, al sabio de corazón se le llama inteligente. Los labios convincentes promueven el saber. ¿Queremos ser persuasivos? Nunca seremos persuasivos siendo agresivos. Si queremos que el mensaje llegue, no lo digamos ofensivamente, no lo digamos con rudeza ni con arrogancia, no lo digamos con ira ni por nuestra frustración, digámoslo de manera agradable. Segundo, dilo con mucho tacto, y mientras más agradables sean nuestras palabras, más persuasivos seremos. Segundo, dilo cariñosamente. Nunca utilicemos la verdad como un garrote. Hay personas a quienes les encanta decir la verdad, pero olvidan decirla con amor y van dando garrotazos por la cabeza diciendo esto y aquello está mal. Digamos la verdad de manera cariñosa. Entonces, dilo con mucho tacto, dilo cariñosamente. Además, nunca confrontemos a alguien de forma anónima. Eso es lo más cobarde que se puede hacer. Le mandas una carta, pero no pones quién eres. Quiere decir que no lo haces ni con amor, ni por amor, sino con ira, con irritación y por orgullo. Y no hay contexto en esas palabras. Ignora las confrontaciones y las exhortaciones anónimas. Cuando alguien confronta a otro,
se debe oír no solo lo que dice, sino quién y con qué actitud lo dice. Nunca lo hagas por WhatsApp. Escribe si tú no estás viendo la cara del que te lo escribe. Eso es un error gravísimo. Nunca lo hagas por escrito. Hazlo cara a cara, frente a frente, para que puedan ver tus ojos, puedan ver tu reacción, puedan ver el corazón. Entonces, dilo con tacto, dilo cariñosamente. Tercero, dilo con gentileza, con amabilidad. Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Quizás hasta debamos bajar la voz para hablar. Eso es lo que significa decirlo con amabilidad, y debemos bajar el tono de la voz cuando lo digamos. Por ejemplo, con un tono de voz bajo y amable, con cariño, decir algo como: Carlos, tengo algo que necesito hablar contigo. He notado que tienes un problema. He notado que pues estás haciendo algo que no debes y necesito hablar contigo. Yo también tuve un problema con eso. Y al bajar la voz, también bajarán las defensas. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Parte de eso significa solo ser humilde. No vamos a llegar como un policía, no vamos a decir yo tengo todo en orden, que implica cuándo vas a arreglar ese problema, te lo he dicho 1000 veces. Más bien debemos decir: todos necesitamos ayuda, estamos en el mismo barco, yo necesito ayuda en algunas áreas de mi vida y tenemos que estar dispuestos a recibir correcciones también. Nos ganamos el derecho a corregir a otros cuando estamos dispuestos a ser corregidos nosotros. Debemos decir a los miembros de nuestra familia y a los hermanos en la iglesia: si ven algo en mi vida que pueda desagradar a Dios, por favor díganmelo, porque para eso es que nos necesitamos unos a otros. Sean honestos, sean francos, sinceros, porque me interesa más crecer que ser orgulloso, pretendiendo que soy todo un éxito y que hago todo bien. Prefiero tener éxito al escuchar la verdad. Seamos sinceros y digámoslo de manera gentil y humilde, para que también sea recibido, porque de la misma manera como lo demos, será recibido. Preguntémonos a nosotros mismos: ¿con quién necesito tener una conversación honesta? ¿A quién necesitamos decirle la verdad en amor? ¿Con quién tenemos tensión y hay que hacer algo al respecto? Tal vez estés viendo un adolescente que se está dirigiendo en una dirección equivocada, que se está involucrando en cosas que no debe involucrarse, y sabemos que sus padres no harán nada al respecto. ¿Haremos algo? ¿Nos interesará tanto como para decirle la verdad en amor como amigo? ¿Queremos a nuestro amigo lo suficiente para decirle la verdad en amor, aunque sea molesto e incómodo hacerlo? ¿Te interesa más el bienestar del otro que mantener las paces? Tal vez digamos: no me corresponde, no es asunto mío, o quién soy yo para juzgar o señalar algo. Pero si queremos a esa persona, entonces es nuestro deber. Esa frase, eso no es asunto mío, es la mayor excusa del siglo XXI para no actuar. ¿Sí? Y por eso las familias y las iglesias están llenas de problemas y siguen adelante con conflictos sin resolver, porque la gente dice: eso no es asunto mío. Pero si amamos, es asunto nuestro. Lo que pasa en la familia y en la iglesia es asunto nuestro. Proverbios 24:26, una respuesta sincera es como un beso en los labios. Los amigos sinceros hablan la verdad, le dicen a sus amigos lo que necesitan oír, no lo que quieren oír, no les endulzan el oído. Proverbios 28:23 dice: a fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. Repasemos. Pues, crecer juntos es ser semejantes a Cristo. Crecemos mejor en comunidad, no en aislamiento, no individualmente, sino juntos. Crecer juntos requiere paciencia porque todos somos diferentes. Crecer juntos requiere integridad porque todos tenemos fallas y puntos ciegos, todos. Y crecer juntos requiere perdonar. El perdón puede ser el hecho de amor más difícil entre todas las acciones de amor que hay. El perdón es la mayor prueba de amor. ¿Cómo respondemos cuando nos hieren? ¿Guardamos rencor? ¿Procuramos tomar venganza? ¿Nos aferramos y decimos jamás perdonaré a esta persona?
pero lo único que logramos es hacernos daños a nosotros mismos. Primera de Corintios 13:5 dice: el amor no guarda rencor. La medida en la que tú y yo guardamos rencor es la medida en que yo carezco de amor. Poco amor de Dios en mi corazón, poco perdón. Mucho amor de Dios en mi corazón, mucho perdón. El amor no almacena las heridas, no lleva la cuenta, no lleva un registro. Alguien dijo una vez a un amigo: la otra noche mi esposa se puso histérica. Su amigo le respondió: ¿querrás decir histérica? Y le dijo: no, histórica. Me recordó todos los errores que he cometido desde que nos casamos. Si amamos, no debemos llevar la cuenta, no almacenamos las municiones para después echarlas encima. Nada impedirá más nuestro crecimiento espiritual y la armonía y vitalidad de nuestra familia e iglesia en casa, tanto como la falta de perdón. Muchos matrimonios, familias e iglesias están atrofiados por causa de su amargura. No se desarrollan por la falta de perdón, cosas del pasado que nunca se resolvieron, personas que han guardado resentimiento durante años, y la bendición de Dios no está en ese matrimonio o en esa familia o en esa iglesia como podría estar por la amargura. Tenemos que renunciar a la falta de perdón. La única persona a quien hieres al no perdonar es a ti mismo. Te hará sentir más miserable que la persona con quien estás resentido. El perdón no significa pretender que nunca pasó nada, ni minimizar la seriedad de la ofensa. Perdonar es renunciar al dolor, al resentimiento y a mi necesidad de castigar al que me ofendió. Lo dejo todo en las manos de Dios. Yo fui perdonado, así que yo lo perdono. Yo voy a volver a fallar y voy a necesitar perdón, así que yo lo perdono. Perdonar no es volverse ciego ante el pecado, es verlo a través de los lentes de la gracia, de la misericordia, del perdón que recibimos del mismo Dios. Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro: perdónanos así como nosotros perdonamos. Esta es la única parte de la oración del Señor que tiene una condición y dice: si no perdonas, tampoco recibirás perdón. Colosenses 3:13 dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Perdonarnos, perdonamos no porque él o ella merezca el perdón. Nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios, pero perdonamos como el Señor nos perdonó. Les dije hace un rato, nuestro ejemplo es Cristo. En la cruz, Él no oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que me hacen. No, dijo: lo que hacen. Él estaba viendo el daño que se estaban haciendo a ellos mismos. Perdonar es cancelar la deuda, es decir, no me debe nada. Es renunciar a mi derecho de venganza. Sí tenemos derecho de vengarnos, pero Romanos 12:19 dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Renuncia y déjaselo al Señor. Queremos perdón para nosotros, pero justicia para todos los demás. No funciona así. Mateo 5:7 Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 7:2 Jesús dice: con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides te será medido. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si yo no perdono, tampoco puedo esperar justicia para mi vida. No vale la pena guardar rencores. Ese resentimiento contra alguien en la familia o la iglesia no vale la pena. Si la persona que pecó contra ti no te mostró misericordia, Dios será su juez. Dios sabe lo que debe hacer al respecto. Pero el texto se aplica a nosotros también. Recibiremos misericordia en la medida que seamos misericordiosos con los demás. Y si no perdonamos, tampoco encontraremos libertad para nosotros. La única persona a quien hiere el rencor es a nosotros mismos. Pasaremos el resto de nuestra vida llevando la carga de recuerdos dolorosos y emociones amargas, y no podremos avanzar al futuro si todavía estamos viviendo en el pasado, apegados al pasado.
permitiendo que nos lastime el recuerdo de las personas que nos hirieron, pero que pueden herir más a menos que se los permitamos. Y eso es tonto. Por eso es que debemos olvidar. El amor no guarda resentimientos. Eso significa crecer a semejanza de Cristo. Jesús fue el perdonador más grande. En la cruz dijo: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Todas las relaciones, sin excepción, en algún momento experimentan heridas y desilusión. Perdonar es parte del proceso de crecer a la imagen de Cristo. Crecer juntos en profundidad en el matrimonio, la familia y la amistad. La intimidad solo viene a través del conflicto. Es a través del conflicto que llegamos a encontrar áreas de profunda relación que nos unen. Por eso es que las tres cosas van juntas: paciencia, sinceridad para la confrontación y perdón. Y cuando pasamos el conflicto, del conflicto a la resolución, habremos crecido espiritualmente juntos. Conclusión: crecer juntos requiere paciencia porque todos somos diferentes. Crecer juntos requiere integridad porque todos tenemos fallas y puntos ciegos. Crecer juntos requiere perdonar porque todos somos imperfectos. No es fácil, pero crecer juntos es absolutamente necesario si esperamos alcanzar al mundo para Cristo. Jesús pidió en oración al Padre que fuésemos uno en corazón para que el mundo pudiera creer en Dios. Crecer juntos no es solo para nuestro beneficio, es para el beneficio de Dios y para el beneficio del reino de Dios. Nuestro resentimiento o la falta de perdón pueden detener el avance del reino de Dios en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Si estamos llevando un rencor o falta de perdón o resentimiento en el corazón, por amor a Dios, por amor a ti mismo, a mí mismo, por amor a nosotros, perdonemos. Hagamos una oración juntos. Pensemos, piensa en alguien que te haya herido en el pasado o te esté hiriendo en el presente, para que Dios te dé la libertad de perdonar. ¿Qué tal nuestra paciencia? Necesitamos ser pacientes. Recuerda a alguien con quien has sido impaciente o que hace que tú te vuelvas impaciente. Dios nos está tratando de enseñar una lección, de ayudarnos a ser más como Cristo. Necesitamos decir la verdad en amor. ¿Hay alguien a quien necesitamos señalarle algo que honestamente está mal en su vida y sentimos suficiente interés y amor para decirle la verdad? Entonces, quisiera que allí en donde están, y tú, Lupita, y tú, Francisco, que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Yo los voy a guiar en una oración. Repitan cada palabra después de mí. Aquí está Blanquis, Santi. Yo les pido que hagan esta oración junto conmigo y digan: querido Dios, tú sabes cuánto necesito estas verdades. Sé que muchas veces soy impaciente. Soy impaciente con mi familia y con los que me rodean. Soy impaciente con quienes más quiero y con quienes son diferentes a mí. Reconozco que tú has puesto a esas personas en mi vida para hacerme más como tú. Reconozco que crecemos juntos mediante nuestras diferencias. Así que, Padre, usa estas diferencias para hacerme más paciente. Señor, necesito aprender a decir la verdad en amor. Perdóname por haber sido cobarde cuando vi algo erróneo en la vida de alguien cercano a mí, o de un amigo, o de algún hermano en la iglesia que me interesa profundamente. Perdóname por usar la excusa de que eso no es asunto mío. Perdona mi cobardía. Dame valor para decir la verdad en amor. Pero más que nada, Señor, ayúdame a aprender a perdonar. Perdóname por mis resentimientos, por las cosas que he guardado,
Y ahora mismo, al recordar esa persona que me ha herido, te la dejo a ti, Señor Jesús. Tú eres el juez, no yo. Y te la dejo a ti porque tú me has perdonado. Porque voy a necesitar perdón en el futuro y porque perdonar es la manera de cruzar el puente de la libertad. Señor, necesito tu perdón en mi vida. Usa, Padre, estas cualidades de paciencia, sinceridad y perdón en mi familia y en la iglesia en casa, a medida que crecemos juntos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno.